Bueno, muy buenas noches para todos. Son las 7:10 y como siempre vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Espero que hayan tenido un muy buen día. Hoy es jueves 5 de octubre del 2023. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Cómo arranca la sesión hoy? ¿Cómo está Clara, Daniel, Claudia, Germán? Jonathan, Jordi, que veo que también está conectado, Lina, Luis Carlos, ¿cómo están? Hola, hola, bien, ya veo Nancy respondiendo por el chat. Muchas gracias, gracias Claudia. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola a todos ya aquí conectados con esta sesión del día de hoy. Les cuento que tenemos que hacer eh, dar continuidad con el plan de trabajo, el plan de estudio que está establecido. Hola Rafael, también que está saludando. Hola Claudia Liliana, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá. Les decía que siguiendo el cronograma establecido por el ministerio, hoy debemos hacer una sesión de retroalimentación y de evaluación formativa. Entonces, hoy los necesito, por favor, muy atentos, muy conectados, muy enchufaditos, porque vamos a hacer la evaluación y la retroalimentación, que es muy importante, por supuesto, para mejorar a futuro este diplomado. ¿Listo? Entonces, digamos que la idea hoy un poco de la sesión es hacer un resumen rápido, vamos a abordar completo de alguna manera la, la temática que hemos visto en el curso número 1, en este primer módulo, y la idea es que ustedes, frente a cada tema, me cuenten si sienten que se abordó bien. Todo esto de quedar grabado, por supuesto, porque hace parte del proceso de formación y además de la exigencia propia del diplomado. Entonces, pues para que ustedes me cuenten si se abordó, si el tema les sirvió, si hace parte de, digamos que de lo que van a utilizar. Creo que podemos manejarlo mediante un proceso en el que revisemos cada uno de los temas y ustedes hagan como una especie de diagnóstico y me digan, oiga, sí, antes yo sabía este tema o no lo sabía, lo aprendí o no. Y por supuesto también que ustedes hagan la retroalimentación diciéndome, aunque en cada ítem o en cada sesión buscábamos que hubiese un espacio para que ustedes lo aplicaran a su trabajo, a su entorno, pues que ustedes me digan cómo lo ven, si es viable o no, que me cuenten si han tenido logros, si hay alguna reflexión puntual sobre el aprendizaje en los diferentes espacios. Vamos a abrir además un pequeño espacio de discusión para ustedes y luego, pues qué bueno que ustedes hagan una autoevaluación, una coevaluación de sus compañeros también y también de la docente. De esta manera creo que abordamos esta sesión que, como les digo, es obligatoria dentro del proceso de formación. Entonces voy para hacerlo mucho más fácil, hola, buenas noches a todos los que se están conectando. A esta hora los saludamos. Entonces vamos a aquí módulo 1 de Ingeplan, calidad normativa, listo. Entonces, empecemos por abordar esta sesión de hoy con un espacio donde ustedes me cuenten, por favor, abran su micrófono y me cuenten como tal qué opinan de lo visto en el primer módulo. Ustedes me cuenten si les ha servido, si antes de arrancar el módulo tenían conocimiento, no tenían conocimiento, si estos conocimientos han aportado a su vida profesional o si definitivamente de pronto hay que meterle más conceptos o hay que hacer algunos cambios dentro de la estructura del módulo. Como les digo, esto hace parte de el proceso de formación y es muy importante hoy tener esta sesión de evaluación como tal y de retroalimentación
de la formación. Abordaje, retroalimentación y evaluación formativa, se llama puntualmente la sesión. ¿Listo? Entonces, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere levantar la mano, tomar la palabra, abrir ese micrófono? Si quieren prender la cámara, las primeras veces prendieron la cámara, me mostraron quiénes eran, de dónde eran, qué hacían. Hoy también los invito para que hagan lo mismo, para que levantemos la mano, para que me cuenten si el primer módulo funcionó o no funcionó, les sirvió o no les sirvió. Y para eso voy a hacer primero un pequeño abordaje, un pequeño resumen nuevamente de todo lo visto, para que veamos en qué temas como tal ustedes tienen alguna inquietud y sobre todo cómo cada uno de esos puntos puede ser aplicado a sus labores diarias en su contexto y a su formación. Les voy a compartir como el pequeño resumen de la, a ver aquí, compartir, listo, a ver. Recordemos los temas que vimos en este primer módulo como tal, en el proceso de los componentes del primer componente, que es el básico y de reconocimiento temático, donde analizamos los principios de derecho constitucional aplicados a la producción normativa y también los principios de derecho administrativos aplicados a la producción normativa. En este primer módulo, donde no solamente aprendimos el concepto de principio, diferenciándolo de reglas, de valores, de normas, sino que también vimos cómo la Constitución como norma rectora termina estableciendo esos grandes lineamientos, ese gran marco en el cual se va a desarrollar la actividad normativa, la actividad de producción normativa que ustedes van a empezar. Entonces es importante que frente a cada uno de los contextos que ustedes tienen, de lo que están haciendo, de su trabajo, nos cuenten, hagamos la reflexión de cómo estos principios terminan aportando a su trabajo. ¿Quién se anima a levantar la mano? No sé si los chicos que son menos tímidos que las niñas o las mujeres que son menos tímidas que los hombres. A ver, voluntariamente para no hacerlo dedocráticamente. Claudia, ¿tienes posibilidad de micrófono? Hola, hola. Ay, no. Bueno, listo. Yo voy a empezar haciendo la lectura de lo que está diciendo Claudia como tal. O no sé si alguien con una voz mucho más guapa que la mía quiere animarse a leerlo. Profe, es leer el contenido de la tabla que está ahí. Rafael, ese tono de voz suyo está perfecto. O sea, ese es. Arranque entonces, por favor, a leer lo que está diciendo Claudia. Como les dije, vamos a aprovechar este espacio, esta sesión, que es una sesión de retroalimentación y un poco de evaluación formativa para mirar los temas del módulo 1 que ya concluye, porque no podemos avanzar en el módulo 2 sino hasta la otra semana. Entonces, vamos a hacer el repaso de todos los temas, vamos a poder hacer una reflexión respecto de cada tema, cómo se aplica la vida de ustedes a las áreas de trabajo. Me gustaría poder conocer el aporte que ha tenido estos temas en sus trabajos, si podemos hacer una reflexión ya una vez leída la sentencia del caso de estudio, ustedes ya cada vez tienen más elementos de los principios, digamos que tienen más elementos jurídicos, sobre todo los no abogados, para poder avanzar. Entonces, si me ayudas a leer la participación de Claudia Viviana, quien no tiene micrófono y por eso no puede interactuar. Ok, vuelvo y pregunto, qué pena, profesora, para quedar. Vamos a leer lo que está ahí en la tabla, ¿cierto? No, vamos a leer lo que está en el chat. Te estaba pidiendo que me ayudes. Ok. Pero si quiere también después leemos lo que está en la tabla. No hay problema, leemos todo acá.
Entonces, lo que dice Claudia, dice, me gusta mucho la forma interactiva como se realizan las clases, ya que no es magistral, sino que por el contrario se utiliza toda la logística de participación de nosotros los estudiantes. Me gusta que toman como base el tema de que no todos tienen como profesión derecho y como tal van de lo menos a lo más. Muchas gracias por el aprendizaje. Muchas gracias a ti, Claudia. Y Rafael, ya que usted abre el micrófono, cuéntenos un poco desde los principios usted cómo en ese proceso de formación respecto a los principios, qué reflexión tiene, si hay algún principio que haya llamado más su atención, si hay alguno que usted diga, no, ¿usted es abogado o no es abogado? De profesión administrador de empresas. Pero de práctica abogado. No, o sea, digamos, en la entidad que me desempeño y me he desempeñado durante mucho tiempo es como en el área administrativa. Eventualmente, pues sí, a veces se tocan unos temas de temas contractuales, pero pues digamos sí me ha parecido interesante como recordar todos estos temas, porque digamos, esta profesión, lo bonito que tiene la administración de empresas es que tiene uno en su estudio un recorrido como por todas los núcleos del conocimiento, digamos, el tema de la contabilidad, el tema de la estadística, el tema del derecho. Entonces, digamos, mi carrera me gusta mucho por eso, porque cuando estudié, pues como que me parece una carrera muy completa, digamos que le permite a uno desempeñarse en diferentes actividades, por temas míos, digamos, de profesión, en temas administrativos, pero me han llevado a estar en algunos temas, digamos, de derecho con temas de contratación. Entonces, como que recordar un poco este tema de los principios en el tema de los principios de derecho constitucional, los principios de derecho administrativo, ¿sí? Entonces, interesante como recordar, porque a veces uno como que efectivamente de pronto los aplica, pero de pronto, pues digo, por la misma profesión, no los, digamos, no los encasillaba, pero digamos ya uno, sí, mire, entonces esto corresponde a un principio constitucional, un principio de derecho administrativo, entonces digamos, interesante pues hacer como esa clasificación y digamos, todo lo del módulo 1 pues me ha parecido muy importante, ¿cierto? No solo, digamos, el tema de los principios, sino pues, digamos, los otros principios digamos, que otras normas de pronto que no son de origen constitucional, pero que, digamos, se han ido, digamos, ampliando, ¿cierto? A través de otras normas. Entonces, digamos, este primer módulo me ha parecido muy, muy interesante. Rafael, me encanta la pasión con la que hablas de tu carrera en la administración. Yo creo que debe pasar lo mismo con los procesos de construcción normativa. O sea, debemos tener la misma pasión y poder dar ese enfoque interdisciplinario que desde el primer día yo he tratado de insistir y de ser tan reiterativa, y es la importancia de poder tener en cuenta cada uno de los diferentes elementos para crear normas. Y el primer elemento es entender el sistema jurídico en el cual estamos inmersos, el concepto de Estado en el cual estamos inmersos, el concepto de democracia, el concepto de estos principios que rigen y que son un gran marco para la estructuración de cualquier norma. Yo les decía desde el primer momento, la Constitución es la piedra angular del sistema jurídico. No sé si, por ejemplo, si acá hay algún ingeniero o algún arquitecto, pero yo entiendo que en las construcciones las columnas, las vigas son la base de la edificación. Lo mismo ocurre acá, la base de la edificación jurídica, del sistema jurídico como tal, es la Constitución. Es súper importante que podamos entender un poco cómo funciona ese sistema normativo, de dónde salen estas normas, cómo está asociado con la visión del Estado, porque muchas veces en el día a día nosotros escuchamos muchas noticias falsas respecto a es que somos un Estado, no sé, que cambia el concepto de Estado según el presidente que está, o según el tipo de gobierno, o según una nota que veamos, y realmente el Estado sigue siendo el mismo desde la Constitución de 1991. Digamos que esta norma lo que hace es que determina como tal el concepto de Estado y da esos lineamientos, los fines del Estado, genera de una vez cuáles son los
la estructura de ese Estado, cuáles son los poderes de ese Estado y, por supuesto, también esos principios que orientan, son como esas reglas que independientemente de la profesión, de la actividad que se realice, los ciudadanos y puntualmente los servidores públicos y las diferentes entidades deberán tener presente. Entonces es muy buena esa relación o ese ejemplo que tú das de tu profesión, de cómo uno cuando toma ese tipo de decisiones piensa en las diferentes alternativas. Lo mismo debe ocurrir cuando ustedes se sienten a construir la norma, cuando ustedes se sienten a hacer la regulación, cuando ustedes se sienten a hacer la depuración normativa de sus entidades, porque parte del ejercicio de que tomen este diplomado es para que adquieran esas herramientas. Entonces, cuando ustedes se sienten, lo primero es hacer ese examen de conciencia, esa reflexión real de cómo está nuestro país, cuáles son esos principios que debemos aplicar y poder aterrizarlo a nuestro territorio, a cada uno de los espacios, a cada una de esas, digamos, entidades territoriales que ustedes manejan y miren cómo en un momento de transición de gobiernos, puntualmente en lo regional, cobra tanta relevancia, porque viene la creación de un elemento tan importante como el plan de desarrollo municipal. Recuerden que en todas las entidades territoriales hoy conocemos en cada uno de los municipios y de los departamentos un plan de gobierno, que es una propuesta que tienen los candidatos y que en el primer semestre deberá convertirse en una norma que entre a regir. Así que si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ser parte de esos equipos o de ser veedor, porque no necesariamente siempre se tiene que ser parte de, sino que también como ciudadano, como una entidad que va a participar, porque de pronto muchos de ustedes entrarán a participar, algunos en el empalme, otros digamos que son territoriales o son qué, o son representaciones que tiene el gobierno en las entidades territoriales, pues es muy importante que puedan tener claro estos principios que iluminan como tal la calidad normativa, que iluminan, por supuesto, la hechura de las normas. Eso podremos ir hablando ahorita un poco, reflexionar sobre las políticas públicas, sobre ese plan de desarrollo que muchos de ustedes van a aprobar. Nancy también dice que gracias, Rafael, muy amable. Nancy dice acá, no tengo acceso al micrófono, soy administradora de empresas. Muy bien, vamos a armar el club de administradores de empresas. Y ha sido productivo, he puesto en práctica los conocimientos cuando estoy ejecutando mis actividades y funciones. Analizo si lo que estoy haciendo hace el uso adecuado de la norma constitucional. Y yo les decía, es que la importancia de la norma constitucional y de conocer las normas que ustedes como servidores públicos están obligados a hacer lo que señala la norma y no se puede ir más allá, no se pueden extralimitar, por eso es tan importante entrar a conocer el marco jurídico. Yo siempre he dicho que cuando usted conoce las reglas del juego, tiene mucho más claro poder jugar e incluso puede ganar. Imagínense que ustedes llegaran a jugar fútbol y no supieran que fútbol se juega con 11 jugadores y llegará con 5. Pues de entrada ya va a perder porque va a tener una desventaja. O llegar a jugar con 20, pues no le van a dejar jugar los otros 9 y su estrategia no va a ser óptima. Lo mismo ocurre con la calidad normativa, con la depuración normativa, con el proceso de creación de regulaciones. Y eso ustedes necesitan conocer las reglas del juego. Y las reglas del juego son las reglas del sistema jurídico. Son las reglas que establecen hoy nuestro ordenamiento y las primeras reglas son esos principios que deben ser de obligatorio cumplimiento. Y les decía yo que además del derecho constitucional, que es como el gran marco, también hablábamos de derechos humanos por el bloque constitucionalidad, digamos que se pegan o se adicionan varios tratados adicionales relacionados con derechos humanos. Y en los principios también está además reconocido esa multiculturalidad, ese digamos que especialidad que tenemos por la idiosincrasia. No sé si alguno se quiera animar a abrir su micrófono a hacer una reflexión respecto a la multiculturalidad, de poder reconocer nosotros o de las dificultades y los retos que se enfrentan al momento de hacer una regulación con esta multiculturalidad. Porque a veces uno dice, bueno, listo, voy a hacer la norma y yo les cuento, por ejemplo, en Ibagué nosotros elaboramos para la aprobación del Consejo la política pública de vendedor informal. Y cuando empezamos a hacer el proceso, veíamos la multiculturalidad que tienen los vendedores informales, porque los vendedores informales tenemos
jóvenes, personas de la tercera edad, hombres, mujeres, cabeza de familia, tenemos desplazados, tenemos víctimas del conflicto, tenemos migrantes que han llegado, es decir, el espectro de sujetos es tan alto que al final establecer una única norma o no tener presente este principio de multiculturalidad, pues resultaría en contra de la misma población, sino que todo lo contrario, exige poder entender cada una de las características propias para que esa minoría, recuerdan cuando habíamos el principio contramayoritario, pueda salir beneficiada, ya que la norma está siendo reglamentada o la norma busca proteger o regular la actividad de esta población puntual. ¿Listo? Entonces, invito a algún valiente o a alguna valiente para que abra su micrófono y me cuente si tiene algún reto respecto al principio de multiculturalidad o respecto a algún otro que a ustedes les haya llamado la atención y que merezca una reflexión. Elsa, adelante. Elsa es de los Buenas noches valientes. a todos. Vamos, que el mundo es de los valientes. Adelante. Pues digamos que es más como contar de pronto como una experiencia que tuvimos desde el sector minas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la reglamentación de la Ley 70 del 93. Entonces, obviamente ese es un tema bastante complejo y tiene que ver con el tema multicultural, con el tema étnico, y digamos que es muy complejo justamente por la particularidad de la norma que se tiene que expedir de la población a la que va dirigida, aunado al tema de la consulta en sí, que es compleja en su misma naturaleza, y también el tema de intentar cumplir con esa deuda histórica que se tenía con una población prácticamente 30 años despedida de la norma y hasta ahora se saca esta reglamentación, pero muchas veces ha sido no por falta de interés del Estado, sino por lo que implica la misma expedición de la norma. Digamos que yo tengo conocimiento, yo en el ministerio llevo como 7 años, pero yo sé que antes de que yo llegara, existieron varios intentos de poder expedir esa reglamentación, pero que básicamente por temas de recursos, porque es costosa la consulta, y por el tema también de lo que a veces se quiere por parte de las comunidades, que obviamente en esa deuda histórica se pretende de una vez como saldar todas estas cosas, a veces se pretende también incluir cosas que exceden la facultad reglamentaria. Entonces, es un tema bastante complejo. Obviamente es satisfactorio el poder llegar a un buen resultado, pero el trámite en sí es bastante complejo y desgastante. Muchos ensayos, muchas reuniones, mucho tema de publicidad, participación y demás, conllevaron a que ya pues se expidiera el decreto, que obviamente como todas las normas, siempre queda algo por fuera, siempre queda faltando cosas, siempre queda algo mal, pero pues bueno, son intentos que hace el gobierno de poder, digamos que por lo menos reglamentar y cumplir con esas temas que están obviamente relegados desde hace tantos años. Pero en sí la experiencia fue compleja en el tema, a pesar de que yo no culminé en el proceso, yo estuve solamente en una parte, pero sí el tema de poder hacer los espacios, de conocer la norma, lo que tú en algún momento mencionabas de que es importante tener como ese conocimiento para uno, pues perdón la palabra, no embarrarla, porque obviamente estos espacios son muy particulares, porque no es la expedición de la norma normal, es adicional el tema de la consulta. Entonces, y en el caso de la ley 70 tiene una particularidad adicional porque tiene un espacio anterior a la consulta, que es un espacio con el alto consultivo. Entonces tiene como un primer momento y después tiene el otro momento que es con la consulta. Entonces era como compartir esa experiencia desde la parte que de pronto nosotros tuvimos. No sé si de pronto pues sea valiosa para alguien más,
pero pues bueno, era como para compartir en el marco de lo que tú estabas mencionando. Elsa es súper valiosa y yo no sé si iba a hacer esa misma pregunta, es si hay alguien más que tenga dentro de su institución o dentro de su trabajo temas relacionados que impliquen consulta previa, porque efectivamente es un reto muy grande el que tienen las entidades y que tienen ustedes como servidores públicos cuando tienen de por medio una consulta previa. Y efectivamente la complejidad de la sociedad es latente y cada vez se va haciendo más complejo. Mire, por ejemplo, no sé si acá haya alguien que pueda abrir su micrófono y nos pueda contar relacionado, no sé si con el ICBF pronto o con alguna entidad que también tenga en cuenta a los niños. Y hago referencia a este tema porque, por ejemplo, aparecen temas como la libertad sexual. Dentro de los derechos que hoy hablamos, pues también aparecen esos nuevos reconocimientos de nuevas orientaciones sexuales y son temas complejos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar o de tomar cualquier tipo de decisión que afecte a la población destinataria. Ni siquiera pensemos en los niños o de pronto alguien que, no sé, trabaja en una secretaría de la mujer o de desarrollo social donde se vea, o se tengan políticas públicas o tenga que hacerse reglamentación para comunidad sexualmente diversa. No sé si hay alguno que se anime ahí a levantar la mano y contarnos. No sean tímidos, sean temidos. Ánimo, ánimo. A ver, qué otra chica se anima? Hola, Eso, ¿quién habla? me habla Jonathan Palomino. Lamentablemente yo ¿Cuál? no, me disculpo, yo trabajo en el Ministerio de Cultura de Perú, soy peruano. En mi trabajo sí se trabaja bastante el tema de los pueblos indígenas, entonces ahí sí se requiere consulta previa. ¿Se me escucha? Se escucha un poco entrecortado, pero adelante, continúa. Yo te estoy escuchando, un poco entrecortado, pero te escucho. Ya, el Ministerio de Cultura de Perú es el encargado de es el responsable de verificar el cumplimiento de las consultas previas dirigidas a los pueblos indígenas originarios. Entonces, hay una dirección que se encarga, digamos, de dar asistencia técnica a las entidades públicas que realizan proyectos, intervenciones o proyectos normativos, ¿no? Que impliquen, digamos, afectación de derechos de los pueblos indígenas. Lo que pasa es que con el tema de los pueblos indígenas, hay una parte hay una posición que se trabaja la afectación de derechos, que siempre debe ser, digamos, la afectación de derechos colectivos o derechos de los pueblos indígenas. Pero hay otra posición también que habla de la necesidad de que haya necesidad de que los pueblos indígenas también puedan participar en la gestión de su propio desarrollo. Es decir, que se les permita mediante la autonomía, mediante el reconocimiento de su autonomía, se les permita participar en las decisiones políticas públicas y también las normas, ¿no? Todavía se está trabajando ese tema en el país, aún se está trabajando ese tema porque es complejo. Entiendo yo, digamos, que en su país también está, por haber ratificado la 169, el convenio 169 de los indígenas, también, digamos, están implementando y es complejo porque mucha gente no, es decir, hay muchas normas que deberían pasar por consulta previa y muchas políticas públicas que también deberían pasar por consulta previa en mi país, pero digamos, no pasa, ¿no? No pasa por ese, igual con los gobiernos locales, no pasa, digamos, por ese tamiz, ¿no? Por ese diálogo intercultural que debería existir, ¿no? Porque, es decir, lo que se ha interpretado a través lo que está interpretado, digamos, por el Comité Consultivo del Convenio 169 es que la consulta previa no es veto,
sino que es un diálogo y es participación, y que permita, digamos, al Estado tomar en cuenta, digamos, la opinión, digamos, de los pueblos indígenas. Entonces, y de allí, digamos, que a través, digamos, de ese diálogo surjan mejores políticas públicas y mejores normas, considerando, digamos, también la otra parte. Es eso, digamos, lo que han estado, digamos, trabajando, ¿no? Pero aún falta bastante, ¿no? Ese enfoque. Igual, ¿no? Lo que usted menciona es cierto, incluso con las personas discapacitadas. En el convenio también de las personas, el tratado, digamos, el convenio también considera, para las personas discapacitadas, también considera, digamos, la consulta previa, pero no, digamos, y a través, bueno, en mi país está trabajando a través de organizaciones, y recién, digamos, está trabajando ese tema, ¿no? Y ¿De todavía falta, organizaciones pero públicas o de organizaciones privadas? ¿Cómo van ustedes ahí está, avanzando en la materia? no, organizaciones privadas, que digamos que conglomeran, agrupan, digamos, a los colectivos que digamos que protegen los derechos de las personas discapacitadas o que los agrupan, ¿no? Entonces esa consulta previa, lo que he visto ahora último, el año pasado, era que estaba trabajando mediante consultas directas, no consultas públicas ni consultas, digamos, consultas tipo voto, porque ese es es de otro tipo. Entonces lo que he visto es, digamos, que para las Es consultas, para decir, los discapacitados, democráticas, no solamente al sector poblacional afectado, sino general o solamente el sector afectado. en lo que es pueblos indígenas, estaba trabajando, digamos, en consulta general, ¿no? Voto, materializando el voto. Y lo que he visto, digamos, en el tema, por ejemplo, de discapacitados, la última consulta que se hizo era para, digamos, era para una normativa dirigida, digamos, a lengua de señas. Y esa normativa, digamos, se consultó a estos grupos, digamos, que agrupan a las personas con discapacidad. Y no era, digamos, una consulta general tipo voto, ¿no? El tipo electoral. Era, digamos, directa. Y es así como, y también lo que pasó, digamos, con los pueblos indígenas es que así comenzó. Me imagino que es por el tema, digamos, de los problemas logísticos que implica, digamos, hacer la consulta a los grupos afectados, pero así comenzó también en el caso de los pueblos indígenas. Fue una consulta a las, a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Pero digamos, de ahí se ha estado trabajando más las consultas generales a las personas afectadas, en el caso de los proyectos, claro, como usted dice, las personas afectadas, y digamos, y cuando agrupa, digamos, a los pueblos indígenas, o a los pueblos indígenas, es la consulta tipo voto, ¿no? Tipo electoral, que dice no, sí, a favor, en contra, digamos, del proyecto. Entonces, eso es un proceso, creo, ¿no? Es un proceso y le cuesta bastante a las autoridades aceptar, digamos, aceptar la consulta previa como un derecho colectivo, ¿no? De los pueblos indígenas y también para las personas con discapacidad, ¿no? Pero es importante que se avance, ¿no? Que se avance y se reconozcan esos derechos. Gracias. A ti, muchas gracias, Jonathan. Y me parece chévere porque mira que tú estás hablando desde tu experiencia como tal. Cuando uno a veces utiliza algunos conceptos o usa algunas palabras, mm, se quedan simplemente en palabras y una de esas es la empatía. Cuando llegó la pandemia todos hablábamos de empatía, de resiliencia y realmente empatía es ponerse en los zapatos del otro. Eso es lo que ustedes deben hacer al momento de establecer la reglamentación, tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para buscar hacer una norma que sea eficiente, eficaz, que sea clara, pero aparte de eso, que tenga en cuenta el marco constitucional. Y debe tener en cuenta el marco constitucional, porque es que si no, todo el proceso va a caer y se va a perder el esfuerzo hecho. Yo les decía, y aquí lo concateno con el segundo tema, y es, oiga, pues de nada sirve que usted haga una reglamentación que no cumpla porque va a terminar de alguna manera
o no siendo aplicada o siendo demandada, porque hoy tenemos, por supuesto, unos mecanismos de protección de la supremacía constitucional. Entonces hablábamos en ese momento, en ese segundo bloque, del control constitucional, de la acción de inconstitucionalidad. Veíamos cómo en nuestro sistema jurídico es tan importante la protección de los derechos y cómo hay una serie de acciones que permiten que se protejan esos derechos puntuales mediante mecanismos como la tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento. En ese momento, digamos que cuando estaba en la explicación del módulo, yo les decía la importancia de reflexionar sobre el uso de estos mecanismos, pero sobre todo entender cómo funcionan para que con sus normas no den pie o con su actividad como servidores públicos no sean causantes de la generación de conductas contrarias a la Constitución que vulneren derechos y por ende exija que un ciudadano o conlleve a que un ciudadano tenga que poner o interponer alguna de estas acciones. En su momento les preguntaba, y vuelvo y lo hago, si alguno ha trabajado en una institución o en la parte jurídica de una institución que haya sido llamada mediante una acción de cumplimiento, es decir, mediante esa acción que pone en cuestionamiento el cumplimiento de una norma donde la autoridad debería estar actuando y según el demandante, pues no lo está haciendo, o el accionante, porque no es demandante, es el accionante porque es una acción. Si alguno ha participado o por el contrario, si alguno ha tenido que llamar la atención y levantar la mano y decir, venga, no sé, alcaldía, venga gobernación, venga ministerio, usted está inaplicando esta norma. ¿Hay alguno que tenga algún caso que nos pueda contar? Germán. Hola, profe, buenas noches a todos los compañeros. Germán Sánchez Cano de la ciudad de Manizales. ¿Cómo estás? Y muy bien, muchas gracias. Trabajo en la alcaldía de Manizales en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Me llama mucho la atención y usted lo tocó ahora, profe, en una frase sobre la parte de migrantes. Los migrantes, en este caso, los venezolanos y los haitianos. Es importante ver cómo el país y su normatividad se adapta a una serie de normas para poder dar cumplimiento teórico a un problema humanitario, un problema de derechos humanos, un problema que nosotros llamamos la movilidad humana, que ha sido, digamos, siempre un elemento casi que permanente en la mayoría de las civilizaciones. Pero en este caso, acelerada por condiciones en los vecinos, condiciones económicas, políticas y sociales. Una gran migración que recibe un país como Colombia. Nosotros somos el segundo país a nivel mundial con más flujo de migrantes, después de otro que no recuerdo en este momento. Pero es importante ver cómo se trata de adaptar toda esa legislación, los tratados y convenios internacionales, los principios constitucionales, la normatividad, para tratar de defender esos derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la parte humanitaria y al alojamiento. Pero cuando uno mira en la práctica realmente al migrante venezolano, desde el punto de vista, por uno solo ejemplo, el laboral, vemos cómo hay explotación, cómo los ministerios de trabajo en sus diferentes seccionales no aplican ni hacen seguimiento. Vemos cómo lo explotan en diferentes call centers piratas, cómo no les pagan el salario mínimo, cómo no les pagan sus prestaciones, etcétera, etcétera. O cómo simplemente los explotan en minería y en otras situaciones inclusive que son hasta ilegales. Entonces yo considero, digamos, de que ahí el país como tal, el Estado, no ha cumplido. Y cuando nosotros hicimos ese contrato social, que es el contrato social al que está llamado el Estado, nosotros sacrificamos un poquito de la libertad, un poquito de lo económico para que ese Estado funcione. Debe funcionar para todos en igualdad de condiciones y debe permitirle a ese migrante un trato digno, una situación de dignidad desde el punto de vista de los derechos humanos laborales. Entonces, muchas veces progresa esa aporofobia, progresa esa xenofobia también, ¿cierto? Y hay una explotación. Y yo pregunto, pues explotan los colombianos, explotan a todo el trabajador colombiano en unas grandes condiciones, como no van a explotar a un migrante. Una gran falla, a pesar de que existían y existen cartillas, fue que al venezolano nunca se le explicó
ni se le capacitó para que conociera las rutas de lo público, dónde ponía su derecho de petición, dónde podía ejercer el derecho a la tutela, etcétera. ¿Cuáles eran las oficinas que lo cobijaban? Simplemente lo limitaron a unos conceptos migratorios que apenas están en ese momento sacudiéndose en ese aspecto. Y cuando hablamos de esa parte de la migración venezolana, ahí aplicamos a todo. Era la familia que migraba entera, eran los niños que necesitaban protección, era el ingreso a la salud, era la afiliación a los sistemas de salud, era poder tener una inscripción a un banco, por ejemplo, para poder desarrollar esa parte económica, sabiendo que la migración como tal motiva o mueve los mecanismos económicos de un país. Y eso generó, digamos, una lentitud espectacular para el ingreso a salud, para la parte laboral, que todavía no se reconoce. Pero todavía me llama mucho más la atención que somos conocedores del problema que tenemos arriba en el tapón del Darién. Vemos a las familias pasando con sus niños, inclusive muriendo en el camino, para tratar de llegar a un sueño, al sueño de los Estados Unidos, con esa migración tan peligrosa, y realmente lo que se hace no es una protección legal entre los países, sino simplemente ver y dejar pasar. Entonces yo creo que sí hay cosas que deberían ser cumplidas por el Estado, y que el Estado se hace como el de la vista gorda la mayoría de las veces. Simplemente ese es el aporte, doctora. Germán, muchísimas gracias. Ese tema que usted menciona del tapón del Darién es una problemática gigante. Y mire que yo estoy de acuerdo con usted. A veces nos pasa que creemos que ciertas situaciones solamente pasan por allá, lejos, en otros países, en otros continentes. Las imágenes que a veces vemos en los noticieros de los barcos con migrantes africanos que llegan a Europa, que han llegado, por ejemplo, a países como Italia, que recientemente incluso había una noticia en la cual Italia estaba levantando un muro para evitar que llegaran más migrantes africanos, pues es un tema, por supuesto, que también ocurre aquí con el tapón del Darién. Y no solamente con los colombianos, sino con otros países, con otras nacionalidades que están ingresando a muchos incluso africanos y que vienen hasta esta parte del continente para poder atravesar mediante el canal de Panamá y de esta manera migrar y llegar a lo que es el sueño americano. Por supuesto, quizás uno de los procesos migratorios más comunes o que está más relacionado con nuestra realidad es el de los mexicanos para poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, hoy, gracias al conflicto, ¿sí? Las últimas 2-3 décadas, el país ha visto también migraciones de lo rural a lo urbano. Y es que ha habido un crecimiento de los centros poblados, de la urbanidad, de las urbes puntualmente hacia el centro del país, y por eso nosotros somos un país tan centralista. Si ustedes ven, las grandes ciudades de la región, del país como tal, se concentran en una parte de la región central del país, y otras ciudades no han logrado ese crecimiento. La ruralidad, por supuesto, está un poco desconectada, y de ahí la importancia de uno de los temas que hablamos en algún momento respecto a de poder reconocer e incorporar las tierras, de poder entender a quién corresponde la propiedad del territorio, porque es que es respecto a ese territorio que ustedes van a regular y van a reglamentar. La regulación, la Constitución no habla solamente de las capitales, no habla solamente de una visión central desde un escritorio, habla precisamente de reconocernos como un país. Y me encanta el término que se utiliza de contrato social, porque es que eso es la Constitución. O sea, en su momento fue la sociedad entera poniéndose de acuerdo, como cuando uno firma un contrato de arriendo, como cuando uno firma un contrato de matrimonio, cuando uno firma cualquier contrato, son dos voluntades que se ponen de acuerdo, y en este caso el contrato social era la voluntad de los colombianos que decían, oiga, sí, es que somos un país con riqueza en biodiversidad, en naturaleza, en muchos elementos, pero también en idiosincrasia. Y ustedes lo ven en el color de piel, en la forma como actuamos, cómo hablamos. Cada vez que alguno interviene, yo por eso les digo, uy, este es de Pasto, uy, este es de Manizales, este es de la costa, porque se nota en nuestro acento, en nuestras facciones, cómo somos diferentes, y la normatividad, la calidad normativa parte de entender ese concepto diferencial y poder crear textos normativos que protejan esos principios, que protejan esa diversidad, y que también, por supuesto, no vayan a menguar o no vayan a terminar en este tipo
de acciones de inconstitucionalidad. Y por eso cuando les decía, oiga, es importante que ustedes sepan cuáles son las normas que existen y quién es competente para qué y qué tipo de normas hay, porque uno muchas veces quiere poder establecer una solución con una norma que no es de su competencia porque o no tiene la jerarquía o su entidad u organismo no es el competente para lo mismo. Veo que acá dice Nancy que está de acuerdo con lo que dijo el compañero, no solamente con las nacionalidades, sino la población indígena. Así es, los entes territoriales no saben cómo brindarles garantías, no solo los indígenas, hay muchas poblaciones y por eso les decía que es importante tener los datos, conocer la demografía para poder tomar decisiones acertadas, porque también, y esto lo digo en el marco de la libertad de cátedra y en aras de generar debate, a veces asumimos que pequeños grupos poblacionales se vuelven mayoría y el principio contra mayoritario puede caer o puede ser negativo, ya que usted termina generando una reglamentación que no resulta aplicable y que está en desmedro de las otras personas que están demandando o que están requiriendo en estos momentos una atención prioritaria. Entonces, de ahí esa sagacidad, ese olfato que ustedes van a tener que tener al momento de interpretar esos principios y esas necesidades que se tiene como sociedad. ¿Quién más se anima hoy a levantar la mano y hacer una reflexión respecto de los conceptos que esta linda y hermosa docente les ha enseñado durante este primer módulo y que por supuesto sé que están usando en su vida profesional e incluso en su vida diaria? Adelante, David. A mí me cuesta mucho, como yo siempre, ustedes saben desde la primera vez que yo intervine, mis filiaciones políticas, yo pienso más en el ser humano que en el individualismo, ¿no? Y la verdad, pues, todo lo que se ha visto en el reconocimiento de estas poblaciones diferenciadas, ya sea por un pasado violento, por tema migratorio, colonización, el ser humano tiene que evolucionar. Y si bien hay que quemar unas etapas, como pasó con la cultura precolombina, pues que su proceso evolutivo fue interrumpido con la colonización, no era que se quedaran toda la vida así. No creo que los pueblos precolombinos se quedaran toda la vida en esa civilización que tenían en su momento, sino que pues su proceso evolutivo fue interrumpido y fue impuesto con otras costumbres, con otras culturas, religiones, de todo. Quizás no sabríamos cómo sería una ciudad, una población indígena hoy si hubieran seguido con su proceso evolutivo independientemente de las culturas de la cultura occidental que fue la que primó aquí. El tema es que hoy hay un contexto ya con la tecnología, con los avances que ha tenido la civilización, con el reconocimiento de derechos, de las diferencias, no sé qué tan efectivo sea seguir hablando de esto, porque volvemos otra vez, estamos reconociendo ya son Pero individualidades, David, así sea. una pregunta, o sea, no sé tan efectivo que hablar de los principios o hablar de esa caracterización diferencial de la población. Sí, mira, yo te voy a hacer el planteamiento no desde lo que debe ser en el derecho colombiano, sino mi opinión personal, ¿no? Porque obviamente Sí, 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 que es la idea de si la es el deber reflexión, ser, cada uno lo obviamente, pues cuenta. estoy totalmente, estaría totalmente incongruente con lo que es el deber ser que dice la Constitución, sino que yo siempre, a partir de una norma, yo prefiero criticarla y a partir de ahí se dice, bueno, realmente por qué sí debe ser así o por qué no debe ser así, porque nosotros nos acogimos a la OIT para que se le reconozcan estos derechos a las poblaciones que sean afectadas cuando el Estado interviene en sus territorios, cuando se afectan esos terrenos ancestrales o esas costumbres ligadas al territorio como tal, porque pues ellos tenían un estilo de vida antes de la colonia, antes de la civilización como hoy la conocemos y que fue abruptamente rota y ellos tuvieron que desplazarse. Se segregan los pueblos, se dispersan. El problema que hay en la Amazonía, allá hay un pueblo, pero ellos no reconocen las fronteras, no, ellos no reconocen que esto es Colombia, que esto es Perú, que esto es Brasil.
para ellos es su territorio, independientemente de la delimitación geográfica que dio cada uno de los gobiernos y los tratados internacionales que lo reconocieron. Para ellos no existe eso. Lo que pasa en el Caribe. Pues muchos querían que San Andrés solamente quedara por fuera porque para ellos su cultura ancestral son los caribes, todo el pueblo caribe, no Colombia. Colombia llegó mucho fue después y todo el terreno continental. Pero hoy en día, ya después de más de esa discusión de 100, 200 años, de todos esos procesos, pues venir a hablar de que, bueno, hay unos pueblos que quedaron rezagados, como pasó en Latinoamérica, como pasa en África, como pasa en algunos lugares de Asia. Yo creo que todo el mundo tiene que ponerse al corte, avanzar, recoger lo que realmente se necesita, proteger lo que realmente se necesita y seguir para adelante, pero no podemos quedarnos, el día de mañana nos dicen, no, que hay que conservar la oblación, la mutilación de la mujer, afortunadamente la sacaron, pero casi no la pueden sacar. Porque eso es absurdo, muchos. Hay costumbres que no se pueden. No sé, en Asia lapidar a una mujer por unas costumbres, porque hay cosas que definitivamente hay que depurar de cada una de las sociedades. Y en el tema del territorio, cuando hablamos de un país como Colombia, donde tiene sus recursos minerales, hidrocarburos, y que coinciden, que se traslapan con los territorios culturalmente establecidos por las culturas indígenas de vieja data, pues entramos a decir, bueno, pero si no explotamos de una forma responsable, claro, que no ha pasado, lamentablemente, pues el país tampoco puede entrar a evolucionar y quizás uno se da cuenta que en el discurso global dice, ustedes tienen que proteger sus pueblos originarios. ¿Por qué? Porque para nosotros es un freno en nuestro desarrollo económico. Si ustedes dan cuenta, los países, las grandes potencias, pues no hacen eso. Nos dicen qué tenemos que hacer nosotros porque no les interesa que nosotros avancemos, sino que nos quedemos ahí en esas discusiones y nos enfrasquemos en esas discusiones. O vayan a mirar qué pasó en Estados Unidos y no acabaron con los Cherokee, con todas estas poblaciones. Allá no importó nada, porque el pilar era sacar a Estados Unidos adelante y convertirlo en la primera potencia hegemónica. Y lo lograron. De la forma más abrupta y grosera lo hicieron. Y muchos países también, la Rusia o China. Pero ellos, ¿qué va de pueblos? Pues están ahí, pero ahora son los que nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros, pues bueno, lo hacemos, listo, porque quizás tenemos algún tema de sentimiento más filantrópico y más empático con los pueblos, soterradamente, porque realmente pues uno ve en la realidad y pues acá sí hay un poco, todavía hay mucha discriminación, por todo sentido, por todo acá hay discriminación. Entonces, y hoy en día peor. Es decir, bueno, ¿nos sirve a nosotros o no nos sirve como nación, como pueblo? Que todos, desde nuestras diferencias, el citadino, el campesino, el indígena, la comunidad de rom, las distintas religiones, los no religiosos, todos tienen que ir para un solo lado. O si no, pues así vamos a seguir divididos todo el tiempo. Hoy ahorita estoy analizando un proyecto de decreto del distrito para un día la mujer gitana y el otro día algo del pueblo rom. Imagínense, entonces todas las demás comunidades van a pedir también lo mismo. Entonces, bueno, sí, mi reconocimiento de derechos que han sido desconocidos por mucho tiempo y bueno, pero entonces aquí todo el mundo ven y los blancos, pues el día de mañana la minoría blanca es muy grande. En Colombia no creo que represente el 1%, pero también es una comunidad que llegó y que también hay que respetar los derechos. Entonces el día de mañana la comunidad blanca también van a decir, oiga, y bueno, ¿cómo así? Entonces el día del blanco. Y las costumbres blancas y las dos costumbres nórdicas, los que llegaron de Suecia, los que llegaron de Países Bajos, que también están en las mismas condiciones que todos, como migrantes. Entonces aquí vemos que es muy peligroso. Se rompe el equilibrio cuando empezamos a manejar, a romper lo que es la convivencia. Y ese contrato social es eso, que todos tengamos que renunciar a algo para construir. No es aceptar a todo el mundo como tal y dejar que se conviertan en supraderechos, sino que todo el mundo tenemos que entrar en equilibrio. Esa es mi postura y como que
Para mí es como una interpretación que debería dársele, que todos estamos en un proceso evolutivo. Y acá se está viendo más, es un proceso regresivo y estancado. Y a todos los pueblos hay que dar la oportunidad de que evolucionen a su velocidad, pero no tan lento. Todos tenemos que seguir e ir entendiendo el contexto en que vamos y para dónde vamos como raza humana. Con todo lo que tenga que ver con la ecología, el cuidado del medio ambiente, si lo vamos a administrar bien o si lo vamos a conservar, que eso todavía no se ha definido, porque acá se habla de administrar bien los recursos naturales y a mí me gusta más que entremos ya en conservación, que eso tampoco lo ven otras civilizaciones. Y hay dicotomías en cada uno de los conceptos. Muchas gracias. A ti, David, muchísimas gracias. Y mira que hay un tema que tú planteas, que incluso en una de las sesiones yo les decía, y es el tema económico. Gran parte de los elementos y de las medidas que se toman tienen un impacto económico, de ahí que todo este proceso de recomendaciones que genera la OCDE, pues ya veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente módulo, pues toda la reglamentación de calidad, de better regulation, de mejorar lo que tenemos, parte de unas recomendaciones que da un organismo que se enfoca en la cooperación y el desarrollo económico. O sea, estamos hablando de plata porque sí, efectivamente es uno de los elementos que hoy mueve la dinámica de las naciones y de los estados. O sea, es innegable que el desarrollo está asociado al dinero porque ha sido el elemento de, digamos, que permite medir la prosperidad, ¿no? La compra, la adquisición de bienes como tal. Que hay una mutación incluso hoy por otro tipo de monedas diferente al dinero tradicional, que es el blockchain, que es otro tipo de dinero que seguramente en un periodo no muy lejano todos estaremos hablando y estaremos usando, por supuesto. Y creo que la reflexión es muy válida. Yo siempre les he dicho en los marcos o en estos espacios académicos, es bienvenido todo el debate, porque es acá donde en el marco del respeto se debe enriquecer el conocimiento. Y el conocimiento parte de entender posiciones distantes y encontrar puntos comunes. Yo no pretendo que ninguno de ustedes piense exactamente como piensa Alba Lucía García. Yo espero que lleguemos a esos puntos en los que nos encontramos, en los que tenemos similitudes. Hay otros puntos en los que no es que tengamos que llegar, es que es un punto que todos debemos aceptar. Por ejemplo, el respeto a la vida. ¿Listo? Claro, habrá aproximaciones diferentes según la visión que se tiene y ese es el reto que todos tenemos en una sociedad, es poder convivir. Eso también es parte de la convivencia. No necesariamente coincidir, incluso si le pasa a uno con el que vive a diario, que a veces no coincide. Ahora calculen en un país de 50 millones de pesos, 50 millones de pesos, 50 millones de personas, ya me metieron los pesos ahí, gracias a David, de personas pensando diferente, con diferentes contextos, con diferente formación, pero además también con una cosmovisión diferente, porque no es solo lo que yo aprendo, sino también es cómo me he formado. Pues si yo nací en una familia católica, pues se espera que sea católica. Si yo nací en una familia judía, se espera que sea judía. Si yo nací en una familia donde todos son médicos, se espera que sea médico. Y eso pasa mucho, y les decía desde el principio, la importancia de tener otras profesiones, porque sociológicamente estamos muy condicionados, y de ahí la importancia del lenguaje, de ahí la importancia de las normas, del tipo de lenguaje que se usa para la creación de esas normas, y lo conecto precisamente con los propósitos que establecía nuestra Constitución y la importancia de poder entender precisamente cuáles son los mecanismos, esas vías para poder transmitir que no son otras diferentes a las normas y poder entender en qué situación cada uno debe entrar a apalancar esas normas. No sé si alguien más quiere participar, se anima a hacer una reflexión respecto al primer módulo. Para los que llegaron después, les cuento, estamos hoy en una sesión que es obligatoria, se debe cumplir, relacionada con una retroalimentación del módulo, del primer módulo. Ya la otra semana podemos arrancar con el segundo módulo. En esta evaluación formativa estamos haciendo la metodología de, digamos que un poco mirar
desde el contexto individual, los conceptos previos que ustedes tenían y cómo les ha aportado este primer módulo para de esta manera poder entender esos conceptos y cómo lo están aterrizando hoy ustedes es de alguna manera, digamos que para decirlo un poco más crudo, cómo cada una de las cosas que aprendieron en este primer módulo, esos conceptos que están viendo en pantalla, que fueron los que desarrollamos a través de las clases, a través del Moodle, de las lecturas que ustedes hicieron muy juiciosos, porque estoy segura que los hicieron muy juiciosos, pues esos temas que son clave para la calidad normativa, hoy ustedes tienen un mejor conocimiento. Entonces, si alguien más quiere levantar la mano, quiere hablar, bienvenido. Los escucho. Es que como estas evaluaciones toca a ustedes hablar, ya no puedo hablar yo. ¿Yo qué me hablo? Esta les toca a ustedes. Para yo poder entender un poco cómo ha sido este proceso, cómo ha sido el improvement, la mejora en cada uno de ustedes. A ver, veo que Nancy se animó a escribir sobre los medios de control, en especial acción de tutela, que es muy utilizada por la ciudadanía en contra de las entidades territoriales. Sí, es cierto. Esta es una de las acciones que es usada constantemente por los ciudadanos. Yo no diría que contra las entidades territoriales y nacionales, diría que más bien es el resultado a veces de la inacción, de los procesos de inacción, de no acción por parte de la entidad territorial, lo que conlleva o de vulneración en algunos casos, porque no estamos exentos a veces de vulnerar las normas. Entonces, claramente estos mecanismos terminan siendo muy positivos en un Estado social de derecho. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, hola. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se anima? A la 1. A las 2. Nadie más tiene un comentario respecto a este primer módulo, a los conceptos vistos en este primer módulo, a los avances de este primer módulo. Hola, Milena, ¿qué? Veo que el micrófono abierto, Jessica. Jessica, ¿te vas a animar a hablar? No, Jessica corrió y apagó el micrófono. Dijo, no. ¿Quién más? Claudia. Me parece también muy interesante refrescar y dar a conocer las acciones constitucionales con las que contamos los ciudadanos dependiendo del derecho vulnerado y las garantías que tenemos los procesos para acceder a ellos. Y creo que todos somos servidores públicos, servimos a la comunidad, pero no podemos olvidar que también tenemos la calidad de ciudadanos, que es una calidad que se adquiere legalmente a partir de los 18 años y que por ende tenemos que poder conocer esos derechos y esos deberes. Ojo, yo siempre soy muy reiterativa y es que por regla general siempre hablamos de los derechos a los que tenemos, de los cuales somos titulares, pero pocas veces hablamos de los deberes que también son importantes, conocer los deberes que tenemos, poder hacer uso de esos deberes también es importante. Entonces, para que también lo tengan ustedes muy presente, esto es una balanza, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Lo mismo ocurre como servidores públicos, tenemos deberes, pero también tenemos unos derechos y por ende tenemos que dar lo mejor de nosotros en estos procesos de producción normativa. Si nadie más se anima a hablar, si nadie más tiene una reflexión. Gracias, Elsa. Yo. Digamos que aparte pues de las cosas generales que se han nombrado, a mí me llamó mucho la atención, son las preguntas que vimos en la sesión pasada,
eran como 10 preguntas. La verdad, eso me llamó mucho la atención de la clase, porque a veces uno no es consciente de esos temas. Digamos que uno, como en el caso particular mío, yo soy abogada. Entonces, el tema es que uno como abogado está como muy ceñido a revisar la norma y a veces como que no se percata de ciertas cosas que uno tiene que también preguntarse. Obviamente, muchas de esas preguntas uno sí se las hace, pero también no es solo el tema de hacérselas, sino de interiorizarlas, de ser consciente de esas preguntas y de para qué son, para que uno realmente pueda mejorar en ese tema de la calidad normativa que obviamente es relevante en las diferentes instituciones y en general del Estado. Entonces, sí quería como llamar la atención y de pronto señalar ese punto que me pareció súper chévere de esa clase en particular. Ay, no, y ya vienen muchas más porque el módulo que sigue, que es el que, digamos que originalmente yo tenía planeado poderles brindar, precisamente se basa en las recomendaciones que da un organismo internacional. Y yo les decía, es muy importante entender quién es la OCDE, porque nosotros vivíamos en nuestro país con unas reglas, con unos temas, con unas condiciones, y generábamos y producíamos norma con base, digamos que en unas costumbres que ya teníamos jurídicas. Y de un momento a otro hay un gran sacudón porque nos metimos a la OCDE y la OCDE dice, venga, usted hace parte ahora de este club querido Colombia, usted tiene que también hacer una depuración normativa, usted tiene que empezar a pensar como esto, como lo decía por ahí David, como un país desarrollado, como los países que están acá, y eso implica que tiene que mirar la reglamentación que usted tiene. Las reglamentaciones pesadas, las reglamentaciones complejas, se vuelven no solamente inaplicables, sino que se vuelven una traba, un obstáculo también para el crecimiento de la economía. Y por eso les he insistido tanto en la importancia económica que tienen estos procesos en la parte ideológica, porque de esta manera fueron concebidos. La idea de unas regulaciones más eficientes, de unas regulaciones mucho más sencillas, más claras, es para que más personas puedan aplicarla, para que no haya un desgaste en la inaplicación, para que no haya un desgaste en el sistema judicial para demandarlo o la exigencia del cumplimiento, sino que sean mucho más expeditas. También para que el ciudadano, en un proceso que ya veremos más adelante, de gobiernos abiertos, gobiernos en línea, gobiernos mucho más participativos, pues permitan que las personas entiendan qué se está decidiendo, lo encuentren de manera fácil y rápida y de esa manera hagan un mejor control. Ojo, porque acá también hay un trasfondo de transparencia y de control, pero ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones porque eso hace parte del módulo 2. Devuelvo entonces al módulo 1. ¿Alguno tiene alguna reflexión, comentario respecto de lo visto en el primer módulo que quiera aportar en esta sesión de reflexión, de retroalimentación formativa? Gracias. Ahí veo 12. Adelante, Germán, y ya leo lo que escribió Oscar Javier. No, yo creo que la importancia para resaltar este primer módulo tiene que ver con un elemento importantísimo para nosotros los colombianos y es lo que nace a partir del 91, nuestra Constitución, de erigirnos como un Estado social de derecho, democrático, que es lo que debemos defender. Yo creo que la Constitución pues, ha tenido algunos cambios, pero al menos nos dio la garantía para ejercer esos derechos fundamentales que si comparáramos con la anterior Constitución, pues era un total desastre. Yo creo que vamos avanzando hacia la protección ecológica, medio ambiente, del ser humano, a reconocer los derechos y sobre todo la dignidad humana. Yo creo que en esencia este primer módulo le da un énfasis importantísimo a nuestra Constitución. Así es, Germán. Pone en el centro, en el corazón de la calidad normativa la Constitución, porque ahí están los principios, los valores, los fines del Estado que ustedes representan desde cada una de sus instituciones y por eso es tan importante. Lo manifestaba acá, voy a leer lo que dice Oscar Javier: la metodología y ese esquema de debate sobre diversos temas han hecho que hasta conceptos elementales para los abogados resulten de un gran interés y sean vistos de forma distinta. Así tienen que ser, pónganse en las gafas diferentes
piensen fuera de la caja. Miren, cuando uno escucha esa expresión de think out of the box para los emprendedores, para los innovadores, ustedes también deben ser innovadores en el proceso de creación normativa. La calidad normativa, la depuración normativa, parte de que ustedes sean creativos, sean innovadores, y la creatividad se asocia con pensar de manera diferente, con poder entender situaciones diferentes. Luz Estela dice, considero que recordar los principios constitucionales en la actuación administrativa enriquece el análisis previo requerido para la expedición de normas. Así es. David dice, para los que no son abogados, es muy importante que conozcan de estos temas y que los motiven a profundizar sobre el mundo jurídico que nos afecta a todos. Sí, todos deberíamos saber un poco de derecho. Dicen por ahí que uno siempre tener un médico, un contador y un abogado. Así que los que no son abogados, esta es una muy buena oportunidad para hacerse a un micro vestido de abogado, porque vamos a ver muchos temas que tienen afectación jurídica. Sin embargo, yo insisto, hay muchos temas de aplicación, de interpretación de norma que no necesariamente se echa por abogados. Claro, el juez es el principal operador jurídico, pero hay otros espacios donde las personas aplican normas y quien aplica norma no es un abogado. Puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, puede ser un administrador, y eso hace que precisamente la labor que ustedes van a realizar de normatividad, de creación de textos normativos, sea tan importante. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro aporte, análisis, reflexión? Si no hay más comentarios, si no hay más reflexiones, entonces en esta sesión, que como les digo, es obligatoria y se debe realizar, hemos abordado la retroalimentación del primer módulo bajo un enfoque, bajo un enfoque de diagnóstico, de poder entender un poco cómo estaban ustedes antes, su conocimiento previo, y cómo está hoy, la importancia de poder verificar y constatar que estos conceptos que hemos visto puedan, así es, Nancy, ingenieros, arquitectos, incluso tal cual, estén quedando claros, estén quedando en ustedes. Y por supuesto también yo trato siempre de que ustedes hagan comentarios para ver cómo cada una de las sesiones están dando fruto. Los invito para que participen en los foros del sistema, del Moodle, para que hagan sus comentarios propositivos, para que además revisen los comentarios de sus compañeros y se animen a aportar a la discusión de sus compañeros. Yo les decía, es muy importante lo que ustedes opinan y lo que ustedes generan de su participación, pero también opinar respecto de los compañeros, porque cuando uno da su respuesta, uno dice, no, el vaso es de vidrio, pero después resulta que la señora lo vio que era de vidrio, pero que era de vidrio morado y usted lo ve verde, y eso genera un debate que va enriqueciendo, por supuesto, el foro. Peguen, saquen un espaciecito, ahora aprovechen, les voy a dejar esa tarea en la próxima media hora. Aprovechen, métanse al muro, vean los comentarios que han hecho sus compañeros, enriquezcanse con esos comentarios porque son desde el conocimiento, desde la idiosincrasia, desde la cosmovisión, desde la territorialidad que tiene cada uno de ustedes, desde la especificidad según la rama profesional en la cual actúan. Entonces, esa es hoy la invitación. La otra semana ya podemos retomar con todo el módulo 2 de calidad normativa. Los invito para que lean un poco sobre la OCDE. Es muy importante que leamos sobre la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque ese será nuestro tema ya la próxima semana, donde entraremos a ver ya no solamente cuáles son los tips que se tienen para redactar normas, sino cómo hoy en Colombia esas recomendaciones dadas se traducen en una norma que implica todo un proceso para entender qué es la calidad normativa. Les deseo a todos una buena noche. Aprovechen esta media hora para ingresar al Moodle, para este tiempo, ni siquiera media hora, no tiene que ser media hora, puede ser mucho más tiempo si ustedes quieren, para poder avanzar. Espero este primer módulo que ya ahora sí se cierre y se termina, haya sido provechoso, haya dejado sembrados los conceptos base, les haya permitido
recordar temas de vital importancia y, por supuesto, nos permita avanzar con mayor seguridad, con más elementos. En el segundo bloque, que es el de calidad normativa, ahí nos veremos el martes muy puntuales, 7 de la noche, para hablar de la política internacional, de las recomendaciones. Vamos a ver todas las listas de chequeo y de preguntas. Las que hicimos, las que yo les mostré en la clase pasada solamente fueron las primeras, las del 95, después ya vienen las del 2005, luego las del 2012 y todas se terminan traduciendo en un texto o en una normatividad que sale para Colombia. Pero creo que es chévere poder ver el génesis, la historia, cómo nace, porque eso le permite a uno entender, así como cuando usted conoce los antecedentes de la persona, usted dice, claro, ya entiendo por qué es tan amigable, o ya entiendo por qué es tan serio, porque tiene cara de puño, porque uno empieza a conocer qué pasó antes. Lo mismo ocurre con la normatividad. Oiga, ¿qué pasó antes? ¿De dónde salió todo este tema de la OCDE? ¿Cómo llega a Colombia la OCDE? ¿Por qué la OCDE terminando estas recomendaciones, esta lista de chequeo, estas preguntas, efectivamente parten de reflexiones de países que van un poco más adelante en este proceso? Y claro que nos invita a, como país, como entes territoriales, como entes nacionales, a ponernos a tono y a sintonizarnos con estos procesos de calidad y depuración normativa. Bueno, les deseo a todos una buena noche. Para los que creen en Dios, que Dios los bendiga. Para los que no, que el universo los prospere. Y nos vemos el martes. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.